Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie La Carta a los Hebreos y vamos con el tema número 48. El día de hoy se llama La Ofrenda de Cristo. Continuamos con nuestra lectura del capítulo 8. Hoy vamos a leer los versículos 2 al 4. Y dice así la palabra de Dios. Ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que levantó el Señor, y no el hombre. Porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que, si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Bueno, recordemos que en el versículo 1 veníamos hablando de nuestro Señor Jesucristo y que nos dijo el escritor que el punto principal es que consideremos, que pensemos, que realmente valoremos qué sumo sacerdote tenemos que está sentado a la diestra de la majestad. Bueno, ahora nos dice que ese sumo sacerdote es ministro del santuario. Esta es la misma idea, nada más que me fue necesario dividir esta idea para, profundizar un poquito más, pero seguimos con la misma idea. Jesús es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y volvemos al punto. El Señor es mucho más excelente, mucho más poderoso, y la obra de nuestro Señor Jesucristo es mucho mejor que cualquiera. Recordemos que ya nuestro Señor Jesucristo fue comparado con Moisés. Moisés fue obediente. Moisés hizo todo lo que se le pidió, pero no se compara con Jesús, porque Moisés es siervo y Jesús es hijo. Entonces Jesús viene a ser un mucho mayor ministro que los mismos levitas, que el mismo Aarón. Jesús es mucho mejor que cualquier sumo sacerdote que haya existido. Y entonces el Señor viene a ser un verdadero tabernáculo, viene a erigir, a levantar un verdadero tabernáculo que ya no es como el tabernáculo que hizo Moisés. Moisés, con sus manos y con la ayuda del pueblo, de gente sabia incluso, él hizo un tabernáculo para el Señor, conforme al modelo. Después vamos a ver esto. Pero nuestro Señor Jesús viene a ser el verdadero tabernáculo. Y esto es importante porque entonces nos está diciendo que el verdadero tabernáculo no fue el que hizo Moisés. El verdadero tabernáculo es el que ahora hizo nuestro Señor Jesucristo. Bueno, hace más de 2000 años hizo nuestro Señor Jesucristo. Recuerda cuando iba caminando con sus discípulos, se admiraban del templo y él dijo que él construiría el templo en 3 días, que ese templo no era el verdadero templo, sino el que él iba a construir. Y para reafirmar este principio, vamos allá a 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. En aquí el contexto es otro, solamente estoy utilizando esta cita para decir que efectivamente nuestros cuerpos, ahora por ser morada del Espíritu Santo, se convierten en el verdadero tabernáculo de Dios. Recuerda que el tabernáculo era el lugar donde estaba la presencia de Dios y donde Dios se manifestaba. Pues ahora el verdadero tabernáculo es su iglesia, los que creen en Él. En este caso, en el caso de esta carta, pues se estaba refiriendo a los hebreos que tenían fe en el Señor Jesucristo. Y ahora ellos eran el verdadero tabernáculo. Y ellos tenían que recordar que por ellos, el que los santificaba, el que los apartaba, el que dedicaba ese tabernáculo a Dios era Jesús mismo. ¿Recuerdas cuando fue erigido el tabernáculo en el Éxodo? Son citas que no puedo tomar, son muy largas, pero solo recuerda ese momento. En Éxodo, cuando es erigido el tabernáculo, pues el Señor le dice a Moisés que Aarón debía consagrar ese tabernáculo a Dios. Y Aarón hace un rito de consagración conforme Moisés le enseña. Y nosotros también tenemos, digamos, una consagración a nuestro Dios. Y todo lo que tenga que ser ungido en nuestra vida tendrá que ser ungido. Es decir, todo lo que el Espíritu Santo tenga que hacer en nosotros lo hará, porque el aceite de la unción es el Espíritu Santo. Y lo hará para que nosotras seamos el verdadero tabernáculo de Dios.
Pero aquí hay un punto muy importante. Dice este tema, la ofrenda de Cristo. Y nos dice precisamente algo en el versículo 3. Dice, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Y si los sumos sacerdotes tenían algo que ofrecer, imagínate Cristo. Pero Cristo no tomó nada que no fuera, digamos, propio, pero bueno, todo es propio, pero espero que me estén entendiendo. Algo que tenga que ver directamente de él. Los sumos sacerdotes tomaban animales, tomaban aceites, libaciones, harinas, para presentar ofrendas a Dios. Pero nuestro Señor Jesús se tomó a sí mismo. Y Él tiene algo que ofrecer, algo mucho más maravilloso que cualquier animal, que cualquier harina, que cualquier aceite. Nuestro Señor Jesús se ofreció a sí mismo, como nos lo dice Efesios 5:2. Miren, lo voy a leer. Está hablando de otro tema, Efesios 5:2, pero vamos a enfocarnos en el punto de la ofrenda de Cristo. Dice, y anden en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Y vean cómo está completándolo todo. El incienso, el sacrificio, las libaciones, todo está aquí. Todo está comprendido en este versículo. Todo esto fue lo que Cristo hizo y en un solo acto. Ofrenda, sacrificio a Dios en olor fragante. Esto, lo que hacía, todo lo que hacía el sumo sacerdote al ofrecer sus ofrendas y sus sacrificios y el incienso al Señor, esto lo vino a hacer nuestro Señor Jesús en un solo acto. Recordemos el versículo 1. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos. Y Él se ofreció a sí mismo. Así que Él no llegó con las manos vacías. Recuerda que también es un principio que Dios dio en el Antiguo Testamento. Nadie se presentará a mí con las manos vacías. Y así lo hizo el Señor. Él no se presentó con las manos vacías. Él ofreció la mejor ofrenda que puede existir en todo el universo. Él mismo. Y dice el versículo 4, así que si estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley. Y esto es algo muy claro. Jesús no pudiera haber sido sacerdote si él no hubiera muerto y resucitado. Por un simple principio, no era del linaje de Aarón. Entonces jamás hubiera podido entrar al lugar santísimo, por no ser del linaje de Aarón, por no ser sumo sacerdote aquí en la tierra. Pero él no es sumo sacerdote aquí en la tierra. Él entró al verdadero lugar santísimo y se erigió un verdadero tabernáculo, que somos nosotros, hermanas. Así que el verdadero sumo sacerdote es Cristo. Los demás, bueno, fueron establecidos con un propósito que lo vamos a ver más adelante. Pero Él no es sumo sacerdote terrenal. No lo podemos pensar que se parece o pensar que es como a esos sumos sacerdotes o como algo que nos imaginemos aquí terrenal. Bueno, eso es en la cultura hebrea. Pero nosotros como mexicanos, la mayoría de los mexicanos son católicos. Y ven tan maravilloso al Papa o a sus sacerdotes. Y realmente quedan cortos. Esos son sus sacerdotes que piden por ellos o que están de intermediarios, aparentemente. Pero no, nuestro Señor solo tiene un intermediario y ese es el único que está. Y efectivamente, según la ley, nuestro Señor Jesús no hubiera podido ser sumo sacerdote aquí en la tierra, porque Él venía de la tribu de Judá, como ya nos lo explicó. Pero también debemos recordar que no fue así nada más porque sí que Él se quiso poner como sumo sacerdote, sino que fue un llamado que el Padre le hizo, como ya lo vimos. Este llamado lo hizo directamente el Señor, profetizando a través del salmista en el Salmo 110. Hizo ese juramento, juró el Señor: tú eres sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Según el orden de Melquisedec, Melquisedec no era levita, no era del linaje de Aarón. Entonces,
de esa orden sacerdotal es de donde viene nuestro Señor Jesús. Así que por lo tanto, Él no debía, ni podía, ni quería ministrar aquí en la tierra, en ese tabernáculo que no era el verdadero, sino que ahora está ministrando en el verdadero lugar santísimo, por este tabernáculo que es el verdadero. Esto que realmente es morada del Espíritu Santo, que somos los que hemos creído en el Señor Jesucristo. Y por nosotros, por consagrarnos a nosotros, porque nosotros realmente seamos apartados para Dios, es por lo que Él está sentado a la diestra de la majestad. Por nosotros es por lo que, ahora que Él está sentado a la diestra del trono de la majestad, Él intercede. Él hace su función sacerdotal de sumo sacerdote, expiando nuestros pecados con su sacrificio una sola vez y para siempre. Y eso es lo que Él ofreció. Pero que todos los días y a cada instante y a cada momento Él ruega y Él ofrece ruegos. Es otra forma de otra ofrenda de nuestro Señor Jesucristo, ese olor fragante, ese incienso, acuérdate, que son las oraciones. Él ruega delante del Padre para que nosotros guardemos la fe, para que nuestra fe no falte. Eso es lo más importante para nuestro Dios. Para nuestro Dios no es importante que no nos enfermemos. Para nuestro Dios no es importante que no nos falte dinero. No es importante que no tengamos dificultades. Y aún así es misericordioso. Aún así tiene cuidado de nosotros. Pero realmente Cristo vino a morir no por eso. Cristo vino a morir para que guardemos la fe y para que el pecado no reine sobre nosotros. Bueno, vamos a dejarlo hasta aquí, hermanas. Que el Señor las bendiga.